Hola, ¿qué tal? Un domingo más repasamos la actividad parlamentaria en una semana en la que ha habido pleno y en el que se han tratado muchos temas prioritarios para Canarias. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero también ha respondido a nuestras preguntas en la entrevista la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Naira Alemán. Alemán confía en que la gestión del Gobierno permitirá ejecutar con eficacia el presupuesto de la comunidad autónoma para 2020, unas cuentas para las que el Gobierno ha dado ya a conocer los datos que barajan. El presupuesto alcanzará los 8.000 millones de euros, un 2,7% más que en 2019. Con respecto a los dineros que nos llegan para el presupuesto próximo, yo no tengo ninguna duda de que se buscarán todas las fórmulas para compensar efectivamente el presupuesto de este año y que pueda ser comparable con el del 2019. Pero sobre todo, que ese dinero que llegue podamos ejecutarlo. De nuevo, la crisis de Thomas Cook ha cobrado protagonismo en el Pleno del Parlamento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que las medidas puestas en marcha por el Gobierno del Estado son un buen plan de choque para afrontar posibles problemas de conectividad. Crisis humanitaria frente a crisis climática. Es la tesis que sostiene el profesor de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Arístegui, que ha desarrollado en una conferencia ofrecida en el Parlamento. Arístegui ha lamentado que la sociedad vaya a remolque del cambio climático e insiste en que la solución pasa por reducir las emisiones. Naira Alemán Ojeda nació en agosto de 1975 en Gran Canaria. He vivido en Las Palmas de Gran Canaria, también viví en Santa Brígida, pero al final he vuelto a Aruca. Licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desde pequeña se desenvuelve con soltura en todo lo relacionado con la comunicación. Desde pequeña se me veía que necesitaba comunicarme. De hecho, cuando viajo al extranjero y no hablo el idioma, me frustra muchísimo porque no me puedo comunicar, ¿no? Ha sido concejala del Ayuntamiento de Arucas y diputada. Actualmente es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y lleva en sus genes la política. Siempre supe que me iba a dedicar a lo público, eso lo supe siempre. No sabía en qué escala, pero siempre lo supe. El presidente canario ha dicho esta misma semana que de alguna manera va a tener que compensar el presupuesto de 2020 con el de 2019. ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde vamos a sacar el dinero esta comunidad autónoma? Además, con las circunstancias que se están dando, que de momento no han sido favorables para el Gobierno. Bueno, es verdad que el Gobierno ha empezado pues apagando fuegos, ¿no? Tal vez sea una expresión poco apropiada, pero realmente ha sido así. No han parado de surgir pequeñas crisis en este Gobierno. Pero sí es verdad que nos hemos dado cuenta que es un Gobierno proactivo, que no se espera, no se queda quieto, sino que enseguida actúa. Con respecto a los dineros que nos llegan para el presupuesto próximo, yo no tengo ninguna duda de que se buscarán todas las fórmulas para compensar efectivamente el presupuesto de este año y que pueda ser comparable con el del 2019. Pero sobre todo, que ese dinero que llegue podamos ejecutarlo, porque de nada nos sirve tener las arcas con millones de euros que finalmente se quedan ahí porque el Gobierno anterior fue incapaz de ejecutar ninguna acción al respecto. En cualquier caso, todas las medidas hasta ahora anunciadas han ido enfocadas sobre todo al bienestar, ¿no? El bienestar de los ciudadanos, a las medidas sociales fundamentalmente. No parece fácil gestionar el dinero con el que el Gobierno puede contar para enfocarlo a tareas que considera prioritarias, pero al final que la realidad a veces supera, ¿no? esos deseos de mejorar la situación de los ciudadanos, la vida de la gente, ¿no? Bueno, yo tengo muy claro, y eso fue uno de los principales mensajes de campaña, y además sé que es el sentimiento del Gobierno regional, que lo primero son las personas. Y aquí los presupuestos además tendrán un marcado acento social, es que no me cabe ninguna duda. Estamos sobre todo haciendo esfuerzos en sanidad, en bienestar social, derechos sociales, educación, porque los gobiernos anteriores, todos del mismo color, no se preocuparon, por ejemplo, por
Por poner un ejemplo en educación, el gobierno de Canarias fue el que menos invirtió siempre en educación durante 26 años de gobiernos nacionalistas. Y eso al final se ve en qué puesto está Canarias si lo comparamos con el resto de las comunidades autónomas de España. Y Canarias siempre se encuentra en lo primero de todo lo malo y en lo último de todo lo bueno. Y todo eso es una consecuencia de cuál ha sido el enfoque que ha tenido otros gobiernos. Entonces, yo creo que es fundamental reaccionar por fin y poner a las personas, como decía, que sean lo primero. El asunto de la quiebra de Thomas Cook sigue coleando, sigue arrastrando pues el foco, ¿no?, también del gobierno en las medidas, en las acciones que está empezando a introducir para intentar mejorar esa situación, pero al final volvemos al mismo punto de partida de diversificar la economía, esa necesidad que tiene Canarias de no depender solo del turismo, ¿no? Sí, así es, y ha quedado claro. Parecía al principio que la crisis de Thomas Cook iba a ser la apocalipsis y que Canarias prácticamente pues íbamos a desaparecer, ¿no?, como potencia turística. Se ha ido resolviendo, en distintos episodios el gobierno ha ido reaccionando y creo que se ha resuelto el problema, diría yo, que con nota. Pero es verdad que deja de manifiesto la dependencia que tenemos con el modelo turístico. Yo entiendo que en la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático es fundamental para esto. Tenemos economía verde, economía circular, tenemos energías renovables y creo que es sin duda la vía por la que tenemos yacimientos de empleo, podemos generar energía, por lo tanto creo que es un factor a tener en cuenta, que sé que el gobierno además está siendo especialmente sensible en este área, por lo que es la oportunidad que nos están brindando y que estamos viendo para empezar a cambiar por fin ese modelo. De hecho, justamente ese modelo se ha llevado a pleno también esta semana, ¿no?, con el asunto del cero energético que sufrió la isla de Tenerife, de ese apagón que surgió también en el debate, pues esa dependencia, ¿no?, que tenemos de la electricidad, del modelo habitual, y desde esa Consejería de Transición Ecológica también se ha hablado de fomentar, pues por ejemplo, que los vecinos de las islas instalen placas fotovoltaicas en sus viviendas, que empecemos a cambiar un poco la mentalidad, pero realmente existe una conciencia ciudadana de lo que significa tener placas en casa, de lo que podemos ahorrar, o estamos siempre sujetos un poco a lo tradicional, a lo que conocemos, ¿no? Yo creo que estamos preparados, somos más conscientes de lo que creemos, es simplemente retomar algunos usos del pasado. Hablo de reciclaje, de utilizar vidrio y que sea retornable, por ejemplo, a instalar no solamente paneles solares fotovoltaicos, sino paneles solares térmicos. Hablo no solamente de los domicilios particulares, sino también de las instalaciones de los colegios, las instalaciones educativas, las infraestructuras. Que esa energía, que ese excedente de energía que sin duda se va a crear, porque aquí lo tenemos todo, tenemos aire, tenemos la fuerza del mar, tenemos sol, pues que ese excedente se pueda transformar en bonos sociales para las familias que tienen menos recursos y que de algún modo sientan el alivio a la hora de pagar la factura de la luz. Este gobierno apuesta por las energías limpias, entonces te queda como, bueno, menos mal, ¿no?, que alguien por fin actúa, ¿no?, menos mal que alguien por fin realiza acciones y nos conciencia de algún modo al resto para que de verdad caminemos hacia esa senda. Y yo creo que este gobierno de Canarias lo que está haciendo desde la Consejería de Transición Ecológica dirigida por Balbuena es abrirnos los ojos de una vez y mostrarnos lo que tenemos delante. Pues si le parece, vamos a trasladarnos ahora al escaño, donde habitualmente hace sus intervenciones en el salón de pleno. ¿Te parece? Venga, vamos. Lo anunciaba la consejera de Sanidad en comisión parlamentaria la semana pasada y lo ha ratificado en pleno, precisamente una pregunta que le hacía Naira Alemán en esta semana, ¿no?, en el pleno de esta semana. Red de atención temprana, no existe en Canarias, partimos de cero prácticamente y además en todas las islas, ¿no? Así es una demanda histórica de los padres que han estado solicitando pues esas unidades de atención temprana en Canarias. Canarias ni siquiera tenía ley hasta el final de la legislatura pasada, que por fin se legisla al respecto.
Comenzaremos efectivamente, como decía Teresa Cruz, la consejera de Sanidad, en las islas capitalinas, pero sin duda es un proyecto que se extenderá al resto de islas porque además es de justicia. Yo no creo que sea ningún lujo, es un derecho que tienen esos usuarios, niños y niñas en Canarias, y por lo tanto estamos en la obligación, el Gobierno de Canarias, en este caso el Parlamento, de apoyar ese tipo de iniciativas sin ambajes. Ha habido cifras también esta semana, cifras muy negativas con respecto a violencia de género. El Gobierno ya ha anunciado algunas medidas, ha anunciado también una inyección de más de 20 millones de euros para políticas contra la violencia de género, pero seguimos teniendo el problema. Parece que no hay manera de atacarlo ni manera de atajarlo, ¿no? Porque los casos siguen aumentando. No solamente tenemos muchos más casos en Canarias que en el resto de España, sino que además hay muchas más denuncias en Canarias que en el resto del Estado. Hay miles de fórmulas que se han estado utilizando y no están dando resultados, los datos son los que son. Mi opinión siempre ha sido que la prevención es fundamental desde la edad temprana, desde las escuelas. Hay que, sobre todo, diagnosticar qué es violencia, que los niños y niñas lo sepan y no lo toleren, porque en ocasiones se normaliza y ni siquiera uno es consciente de lo que es violencia en ocasiones, o dónde empieza la violencia. La apuesta que hace el Gobierno es indudable, no solamente económica, sino también en sus políticas transversales. Yo creo que es fundamental prevenir, para eso tienes que efectivamente dotar de recursos a la educación, dotar de recursos a los derechos sociales, a las consejerías, y por lo tanto, por lo menos se ve la intención y que estamos caminando en esa senda de diagnosticar y prevenir, creo que es la fórmula. De todos los rincones que hay en este Parlamento, unos más conocidos, otros menos, nos vamos a trasladar ahora a uno de esos puntos que no están tan en el centro, ¿no?, de la información parlamentaria. Bueno, me han contado que Ángel Víctor Torres, el actual presidente de Canarias, la examinó de selectividad. Sí. Me examinó de selectividad hace muchos años. Me examinaba de la asignatura que le impartía, que era literatura y lengua. Y recuerdo perfectamente la nota que me puso, que fue un 7,5. La recuerdo yo y se la recuerdo a él cada vez que lo veo. Cada vez que puede. Porque me parecía que no me merecía más, Pero bueno, de todos modos, Ángel yo lo conozco de toda la vida, Vivimos muy cerca. Soy coetánea con su hermana, vamos, que era gente de Arucas de siempre. Y además también se inició en la política con él, o sea que lo de la selectividad ya era un anuncio de lo que iba a pasar después. Pues sí, yo siempre supe que me iba a dedicar a lo público, eso lo supe siempre, no sabía en qué escala, pero siempre lo supe. Y con Ángel fue un día, ya yo estaba terminando la carrera, creo que me faltaban 2 asignaturas o algo así, me lo encontré en la plaza de Arucas y le dije, me voy a afiliar. Dice, pues venga, te esperamos. Y empezamos, eso pudo ser en el 99-2000. En el 2002 ya estaba más involucrada y, vamos, las elecciones fueron en el 2003, empezamos a organizar esa lista electoral. Y ha venido todo rodado, ¿no? Él iba de 1, yo iba de 4 y gobernamos y yo creo que desde ese momento ya el gusanillo nos entró y empezamos a compartir un proyecto que nos ha llevado hoy hasta aquí. El otro día en la reunión de grupo, ahora como portavoz, él se sentó a mi derecha y fue como mirarlo y decir, ¿qué nos ha traído hasta aquí, a ti y a mí, después de 16 años, 17 años, ¿no? La vida. Ha pasado el tiempo. Lo llevan los genes, porque lo de la comunicación me refiero, porque por un lado se planteó hacer la carrera de periodismo, sí. Por otro se inició en la política, que también venía de casa, ¿no?, de su padre, si no recuerdo mal, y además canta, o sea que lo tenía todo para dirigirse en ese sentido, ¿no?, en el sentido de la comunicación, por lo menos. Bueno, yo creo que sí, yo creo que desde pequeña se me veía que necesitaba comunicarme. De hecho, cuando viajo al extranjero y no hablo el idioma, me frustra muchísimo porque no me puedo comunicar, ¿no? Pero sí es verdad, y después vas pensando lo que has ido haciendo durante tu vida, ¿no? El apuntarme en teatro, el realizar musicales, que al final no solamente es interpretar con la voz, sino interpretar también con tu cuerpo. Y además con mucho gusto por el mar, ¿no? Sí. Vive en Arucas, es de Gran Canaria, pero ahí en Arucas tiene, digamos, un idilio, ¿no?, con ese sitio.
y es donde le gusta estar, donde le gusta compartir, donde le gusta hacer las cosas que le apetece hacer, además con su familia, con su entorno, ¿no? Con sus amigos. Sí, he vivido en Las Palmas de Gran Canaria, también viví en Santa Brígida, pero al final he vuelto a Arucas. Vivo en un sitio estupendo, con mi gente. Recuerdo una época que estuve trabajando en el sur de Gran Canaria y terminaba tardísimo de trabajar y tenía que socializar. Yo necesitaba a mi gente, pasear por mis calles, porque al final no deja de tener ese sabor de pueblo, a pesar de ser ciudad, y yo disfruto mucho. A mí la gente me gusta mucho y mi gente me gusta más, entonces en Arucas yo disfruto, me lo paso bien y se me nota, me recarga la pila. Bueno, pues a ver si en otra ocasión nos vemos en Arucas. De momento quiera. Nos seguimos viendo aquí, en el Parlamento, no cantando, pero sí comunicando. Bueno, efectivamente, gracias. Gracias. Esta semana, de nuevo, la crisis de Thomas Cook ha cobrado protagonismo en el Pleno del Parlamento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que las medidas puestas en marcha por el Gobierno estatal son un buen plan de choque. La sesión de control al Gobierno ha estado marcada por la economía, financiación autonómica, quiebra de Thomas Cook, FDCAN e impuestos. Se alegra de esta vía de diálogo, y voy a repetir, vía de diálogo con cabildos y ayuntamientos para redefinir, reorientar el Fondo de Desarrollo de Canarias hacia un aspecto más social. Sentar a todos los alcaldes, a su comité ejecutivo y a la FECAI, a los cabildos, para poner sobre la mesa que tenemos un plan hasta el año 2025 muy concreto de inversión. Piensa que todo se resuelve subiendo impuestos. Haga un diagnóstico, porque es que hay que hacerlo. El mundo está cambiando y nos puede tocar de nuevo otra crisis. Si no es posible los acuerdos que queremos cerrar para prorrogar el FEDECAN, para tener liquidez con el plan de infraestructura sociosanitaria, sí revisaremos la carga fiscal, subiremos, lo vamos a hacer en medio punto de IGIC. 21 días para conocer y comprobar la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra tierra, con Canarias. Y la respuesta es un Real Decreto Ley que es insuficiente e impreciso. Hemos tenido reuniones con todos. Hemos conseguido recuperar el que otras aerolíneas hayan conseguido copar lo que Thomas Cook dejaba. Hay 13 medidas que aprueba un gobierno, este gobierno, que podría haber sido el suyo, 13 medidas, que algunas de ellas se han ido implementando por petición expresa de Canarias. Sí me gustaría que aclarara por qué pasa de 223 a 207 millones de euros, ¿cuándo la tendremos disponible? No vienen los 223 porque, como bien ha explicado la ministra, hay una partida que estaba afectada por el IVA y por los hidrocarburos que no puede ser transferido por un gobierno en funciones y lo hará cuando haya un gobierno ordinario. Vamos a tener la certeza de que Canarias, que es una región que lo necesita, va a tener un sistema de financiación autonómico para los servicios esenciales, como Dios manda. Después del 10 de noviembre, el gobierno que salga de las urnas y sobre todo el gobierno que salga del Parlamento, que una cosa es lo primero y otro lo segundo, tendrá que sentarse con las comunidades para abordar la financiación. No castiga a las familias de Canarias. Antes de subir ningún impuesto, usted haga una auditoría, vea qué gasto es innecesario. Si no es posible o si no es suficiente, sí que tocaremos la reforma fiscal. ¿Cómo? Haciendo que las rentas más altas paguen más. Y en la agenda del Gobierno, el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Menores Robados. La sociedad canaria tiene una deuda con las víctimas, tanto del franquismo como de menores robados también posteriores al 78, y tenemos que responder a sus exigencias de verdad. Haremos un estudio de cómo están las fosas y los pozos de nuestra tierra, también para realizar el ADN pertinente, poder identificar a las víctimas. Antes de la sesión, declaración institucional y homenaje a las mujeres rurales. Precisamente para explicar las medidas que se han tomado en la crisis de Thomas Cook, la ministra en funciones de Turismo, Reyes Maroto, realizó esta semana una visita a Canarias para compartir con varios agentes sociales esas acciones. En el Parlamento, Maroto dijo que se han recuperado el 74% de los asientos perdidos. Si hoy ya tenemos una recuperación del 74% de los asientos, es porque algo, desde luego, hemos hecho bien. 2 o 3 semanas hemos estado insistentemente en contacto con el Ministerio y solo hemos recibido por parte del Ministerio gratitud y respuesta a nuestras demandas. Le tengo que agradecer a la ministra, por supuesto, al presidente del Gobierno, al Gobierno que hayan elegido la casa para que se haya producido esta reunión que me parece histórica, que ha sido prácticamente una comparecencia de la ministra en la Comisión de Cabildo junto con el sector, el Gobierno.
Y otro de los asuntos que ha generado una crisis en las islas fue el cero energético que sufrió Tenerife el pasado 29 de septiembre. El gobierno planea sancionar con 6 millones de euros a las empresas responsables. De momento, el Ejecutivo está pendiente de recibir toda la información por parte de Endesa y de Red Eléctrica, pero ya se ha iniciado el expediente, que será primero informativo y luego sancionador. Lo hizo el consejero a petición propia, pero también fueron varios los grupos que pidieron al gobierno comparecer. Querían conocer las causas exactas del apagón y cuáles son los pasos que va a emprender el Ejecutivo. Es responsabilidad suya y está en su mano el de que los tinerfeños no volvamos a tener un cero energético, no por un fenómeno meteorológico, sino por una inacción política. Nuestro mayor problema sin duda es el sistema de transporte. Una y otra vez nos enfrentamos a la realidad de que nuestras redes son insuficientes y están mal construidas. Apostar por una red eléctrica segura, sostenible y eficiente. De ahí que mi grupo político quiera, con esta comparecencia, conocer qué piensa su consejería de esta situación y, sobre todo, el Gobierno de Canarias, qué es lo que va a hacer. ¿Cuándo tiene previsto este Gobierno el inicio del expediente sancionador? ¿Y entiende el Gobierno que hay causa suficiente para que sea una infracción muy grave según la normativa actual? El gobierno confirmó que ya se ha abierto un expediente que primero será informativo y luego contempla una sanción que podría alcanzar los 6 millones. Ya se ha iniciado ese expediente, ya se ha hecho esa primera solicitud de información a las compañías previsiblemente afectadas. Bueno, y estamos en esa fase de que nos tendrán que suministrar esa información para poder incoar ese expediente. Primeramente un expediente informativo que después pasará a un expediente sancionador. Ese expediente sancionador estamos hablando que seguramente tengamos una sanción que pase de los 6 millones de euros. Un expediente que, según ha dicho Balbuena, consta de 18 pasos y que se puede alargar entre 2 y 3 años. Y sin salir de la reflexión energética, este lunes el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático explicó que su departamento trabaja ya en un plan de eficiencia energética que favorezca la penetración de energías renovables. José Antonio Balbuena ha dicho además que es importante hacer ver al Estado que Canarias necesita un tratamiento específico y competencias para poder decidir, por ejemplo, la ubicación de las centrales eléctricas. Entre sus objetivos, trasladar la central térmica de Las Salinas en Fuerteventura. Se le debe dar al Gobierno de Canarias la capacidad de decisión que actualmente no tiene, ¿no? Y eso significa el poder exigir, teniendo en cuenta el peso potente que tiene tanto Red Eléctrica como Endesa en la producción energética de Canarias, el poder exigir elementos que a día de hoy no podemos exigir vía legal. La preocupación medioambiental ha sido protagonista esta semana de otras actividades en la Cámara, como la conferencia del profesor de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Arístegui, titulada Crisis climática, observaciones, proyecciones y soluciones, en la que ha afirmado que no se trata solo de una crisis climática, es sobre todo una crisis humana. Arístegui ha lamentado que la sociedad vaya a remolque del cambio climático y ha abogado por una verdadera revolución a nivel humano, social, de educación y gobernanza. Insiste en que la solución pasa por reducir las emisiones. Sinceramente pienso que vamos siempre a remolque del cambio climático, es decir, lo que se está haciendo va más lento que lo que el propio cambio climático está actuando. Yo creo que esto tiene que ser una revolución mucho mayor de la que estamos pasando ahora. O sea, yo lo que espero realmente es que haya una verdadera revolución a nivel humano, a nivel social, a nivel de educación y a nivel de gobernanza y decisiones que tomen los gobernantes. El puerto de Fonsalía, en el sur de Tenerife, es una infraestructura que todos los grupos, excepto Sí Podemos Canarias, consideran indispensable. También lo es para el Gobierno, que ha presentado alegaciones al informe del Estado contrario a la construcción del puerto. Tras su intervención en esta comparecencia, el consejero de Obras Públicas sufrió un infarto que hizo que se suspendiera el pleno. Chano Franqui se encuentra ya fuera de peligro. Se trata de un proyecto que se gestó hace 25 años, pero que todavía no ha visto la luz. Los grupos lo consideran fundamental para las islas occidentales y aseguran que aliviaría la saturación del puerto de los Cristianos. La pregunta es muy clara, señor Franqui. ¿Va a haber puerto de Fonsalía, sí o no? ¿Este puerto es una prioridad
para este Gobierno. Lleva más de 25 años para saber si va a ser o no una realidad y mientras tanto no tenemos claro el futuro del transporte marítimo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estamos convencidos de que agilizará las conexiones marítimas, solucionando así también el colapso de tráfico que sufren los cristianos en este momento. Un puerto cuyo destino fundamental y por ello su importancia es facilitar por una parte las conexiones entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y por otra desatascar las posibilidades de expansión de los cristianos. Que usted venga aquí hoy y diga esto no es un debate que esté en la sociedad de Tenerife, pues bueno, usted no es de Tenerife, pero venga a Tenerife, por favor, señor consejero, vaya al sur. Son 25 años de nula gestión de Coalición Canaria al frente de un área tan importante y tan vital y de una infraestructura tan demandada por Tenerife, pero también por La Palma, Hierro y Gomera. La única postura en contra, la de Sí Podemos, para quienes el impacto en el medio ambiente no está justificado. Nos opusimos a este puerto de Fonsalía y que lo seguimos haciendo, pero eso nos óbice para seguir sustentando este Gobierno, porque incluso estas contradicciones que tenemos, las tenemos pactadas en el Gobierno. El Gobierno asegura que no se va a renunciar al puerto de Fonsalía y que ya se han presentado alegaciones al informe del Estado contrario al puerto. No se va a paralizar, no está en la mente de este Gobierno y lo que vamos a hacer es impulsarlo cuando tengamos la respuesta del Gobierno de España y, lógicamente, plantear este asunto donde hay que plantearlo a nivel con el Gobierno de España, en los términos que está la negociación en este momento. Donde no va a entrar el Ejecutivo, han dicho, es en el debate sobre el cambio de titularidad del puerto. El Grupo Nacionalista preguntó a la consejera de Educación por qué a estas alturas de curso no han llegado las ayudas para libros de texto a las familias que las solicitaron. Desde Educación reconocen errores en 9.000 solicitudes de las 86.000 que se tramitaron y cerca de 40.000 fueron descartadas de manera automática. La razón, según la consejera, estuvo en un sistema informático que no funcionó correctamente. El anterior equipo de la Consejería de Educación dejó la resolución del programa de préstamos de libros y otros materiales didácticos en centros públicos y sostenidos con fondos públicos de Canarias a fecha de 30 de abril de este año. ¿Qué ocurre? Que no han salido las ayudas. Es un problema de innovación técnico-administrativa fallida y que, desde luego, para el próximo curso vamos a revisar y vamos a hacerla más parecida a la de comedores que se ha funcionado. La Consejería de Sanidad ha iniciado el expediente de contratación del proyecto del búnker de radioterapia del Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote, con el objetivo de que las obras se inicien en el primer trimestre de 2020. La consejera ha anunciado también que Canarias contará con 9 unidades de atención temprana para niños de entre 0 y 6 años. La pregunta la formulaba la portavoz del Grupo Socialista. Quisiéramos saber qué previsión hace usted acerca de las tan demandadas unidades de atención temprana en Canarias y su apertura. 20 años de reivindicaciones verán sus frutos a partir de noviembre. Los niños de 0 a 6 años podrán acudir a alguna de las 9 unidades de atención temprana con la que contará Canarias. Las familias, los padres y madres que tengan niños y niñas de 0 a 6 años que requieran servicios de atención temprana cada vez están más cerca de contar en esta tierra con esas 9 unidades que prevé, que tiene establecido el plan de atención temprana de esta comunidad autónoma. 250 personas mayores ocupan camas en los hospitales canarios de forma permanente, una cifra que varía y aumenta de forma aleatoria y que se cronifica con la falta de plazas sociosanitarias. Y hablamos de la gerencia única, una gerencia que habla de pacientes sanitarios que generan un problema social. Ahí está el problema, señora consejera. Le pido valentía política, porque la política sanitaria debe de estar unida a lo social precisamente en este sentido. La consejera de Sanidad asegura que tiene intención de buscar una salida a esta situación. La Comunidad Canaria será la primera comunidad autónoma que regule el espacio sociosanitario. Segunda cuestión, Sanidad no va a dar la espalda al área social. Creemos que la necesidad de atender ese espacio sociosanitario corresponde en igualdad de condiciones a políticas sociales y a sanidad. La cifra de personas que ocupan plazas hospitalarias y que requieren de atención sociosanitaria se ha incrementado en un 60% desde octubre de 2015 al mismo mes de 2019.
El último informe de exclusión social refleja que la pobreza afecta al 29% de la población canaria. El Parlamento ha tratado a petición de Nueva Canarias este asunto. El Gobierno reconoce que los números son preocupantes y que hay que tomar medidas urgentes. Según el informe FOESA, más de 600.000 personas están en situación de pobreza en el archipiélago. Es la cifra más alta de España. De esto podemos seguir quejándonos, seguir debatiendo sobre lo que no funciona, o a lo que hoy les invito y a lo que intentaré profundizar en mi segunda intervención es a responder a la pregunta que nos hace FOESA. ¿Necesitamos nuevas fórmulas de inclusión social? El Gobierno reconoce que los datos son dramáticos. Para solucionar este grave problema creemos que es fundamental entender la exclusión social, como hablábamos y ya también lo hicimos en la comisión, desde una perspectiva multidimensional. Ya no solamente se trata de la carencia o insuficiencia de ingresos, sino de todo un proceso que lleva a la persona o grupos sociales a verse excluidas de su derecho de participación en la vida social. Muy de acuerdo con que necesitamos fórmulas nuevas, porque no podemos en el siglo XXI tratar los problemas sociales como asistencia social decimonónica. La herramienta más potente contra la pobreza y la exclusión social para una sociedad es la educación, la formación y el empleo estable y de calidad. Necesidad de un esfuerzo coordinado de los departamentos de políticas activas de empleo, igualdad, juventud, mayores, educación o extranjería con los servicios sociales que por sí solos no tienen capacidad de respuesta. La oposición aboga por mejores políticas de empleo. Tenemos que activar también otras políticas y también sería necesario vincular esa renta a políticas activas de empleo o a la formación de las personas. Creo que todos estamos de acuerdo en el día de hoy y creo que todas sus señorías querrán que usted ponga en marcha unas medidas además de carácter urgente para poder intentar paliar lo que nos viene encima. La educación, la sociedad, empoderarla medioambientalmente, culturalmente, porque debemos darle instrumentos y mecanismos para que se reinventen. Canarias es la única comunidad donde aumenta el número de personas en exclusión social. El Parlamento reducirá su presupuesto para 2020. Lo ha confirmado el presidente de la Cámara Regional, Gustavo Matos, tras la reunión de la mesa. La reducción será de un 2,32% del presupuesto, 460.000 euros menos que el año pasado. Esta bajada se produce a pesar de que se haya ampliado en 10 el número de diputados. Lo que sí se va a ver incrementado será el dinero destinado a algunos de los órganos de control de la Cámara Autonómica, sobre todo para contratar a más personal. Este año 2020 vamos a dar cumplimiento a la promesa de que el Parlamento de Canarias le costaría menos dinero, o al menos que el impacto del aumento de diputados y del grupo parlamentario no tuviera un coste para los ciudadanos de Canarias. El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, ha recibido el premio Novagot 2019 a la excelencia por su índice de transparencia. El órgano dependiente del Parlamento, que entregará su informe anual, ha hecho posible que Canarias se haya convertido en un referente para otras comunidades autónomas al ser la única autonomía que tras aprobar la ley de transparencia puede hacer comparativas con otros años. De las 340 instituciones públicas solo quedan 62 por evaluar. Ya sabemos que la comunidad autónoma va a subir un poco, el conjunto de los cabildos también suben un poco y los ayuntamientos están ahí justitos por encima del 5. La transparencia tiene un fin en sí misma, obviamente, pero además es una buena herramienta para recuperar parte de esa confianza perdida que tienen los ciudadanos en sus instituciones. Y lo decíamos al principio de este programa, esta semana el Parlamento ha querido reconocer la labor que hacen las mujeres del ámbito rural. A través de una declaración institucional, el presidente de la Cámara Legislativa ha puesto en valor su contribución a la diversificación de la economía y ha reivindicado que puedan incorporarse con urgencia al sector mediante la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Hoy es un día para expresar orgullo por el trabajo que hacen. Admiración ante una labor dura, pero hoy también es día para la reivindicación. Ellas son motor del desarrollo del campo canario, por lo que resulta de justicia subrayar su papel en la diversificación de la actividad económica.
En esta 10ª legislatura continúan las visitas a la Cámara Regional para conocer su funcionamiento. Esta semana un grupo de estudiantes de Derecho se ha interesado por la institución en una visita guiada. Los estudiantes de Derecho han comprobado que su futuro laboral podría estar en este ámbito y se han despertado su curiosidad, especialmente por los letrados que asesoran a los distintos servicios de la Cámara Regional. Bueno, pues con esta visita nos vamos esta semana, pero ya saben que pueden seguir toda la actualidad en los Telenoticias y en Canarias Radio. También a través de la web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana. Adiós.